al nuevo canal de noticias de Laia FPV. Esta nueva edición viene cargada de muchas noticias que pueden ser de tu interés. Como has visto, al principio se han visto todas las novedades. Por si estáis interesados, solo falta que estéis aquí. Stay tuned. So let's get started, and we will start with the new generation of TX o VTX. Presentamos la nueva generación de transmisión de vídeo de TVS, and we'll have the TVS EVO. Viene con un SD gráfico y un micrófono integrado. Habla todos los protocolos y transmite todos los niveles de potencia, de 25 mW a 800 mW. Este VTX lo podrás usar tanto en tus quads de carreras como freestyle, alas y coches. Aún se están desarrollando nuevas funciones, pero se podrán cargar a través del TVS Agent X con el puerto USB incorporado. ¿Que este VTX sabe leer códigos de barras? Sí, has escuchado bien. Este VTX es capaz de procesar la imagen de la cámara, así que sabe leer códigos de barras. ¿Y esto qué quiere decir? Significa que el VTX ya no necesita estar transmitiendo para establecer los canales, y el ajuste de los canales se puede hacer en los boxes. También significa que ya no tendrá que adivinar en qué canal está el VTX. Simplemente lo tienes que apuntar en el código de barras de tu elección y se moverá a ese canal o nivel de potencia. Tiene un peso de 7 gramos. From TVS we will go to Infinity Batteries. En este caso nos encontramos con las baterías 4Play de 100 Cs. Ofrece la mejor relación precio-rendimiento y supera las baterías Infinity de 85 Cs según el fabricante. Las Infinity 4Play de 100 Cs ofrecen una carga de corriente continua de 100 Cs y hasta el doble durante 8-10 segundos, por lo que se destaca en su categoría de precios. También tenemos las Infinity RS Force versión 3 de 120 Cs, que juntos con las 4Play es la última batería, febrero de 2019, y se considera como la más poderosa del mercado. La evidencia del éxito del equipo estadounidense las utilizó en la prestigiosa Drone Champions League, la DCL. La serie RS versión 3 ofrece una carga de 120 Cs continua y hasta el doble durante 8-10 segundos. Es la más potente del mercado. And from Infinity Batteries we'll go to Tattoo Batteries and its new Airline version 3.0. Y de Infinity pasaremos a las Tattoo Airline 3.0, su nueva versión de última generación. Es la versión más actualizada de las Airline de 2019. Vienen con más fuerza, menor resistencia interna y menor peso. Las Tattoo Airline definitivamente dominarán todas tus carreras. Han salido hasta 5 modelos para las 4S. Destacamos las de 1300 mAh, 120 Cs, 1550 mAh, 120 Cs y finalmente las de 1800 mAh, 120 Cs. También hay las E6S 1300 mAh, 120 Cs. Son de alta calidad, potencia fiable, tiene una muy alta tasa de Cs. And from Tattoo Batteries we will go to Furious FPV and the launch of the TrueDX. Y ahora hablaremos del nuevo módulo TrueDX de Furious FPV, que se prevé el 4 de mayo de este año y con un precio de 106 euros. Por lo poco que sabemos, viendo el vídeo de Furious FPV, sabemos que parece una versión mejorada de el popular TrueDiversity, lanzado hace ya casi 3 años. Este nuevo módulo promete
una mejora tanto en rendimiento como en hardware y como en software. También sabemos que la parte de diseño es muy similar al anterior modelo, aunque tras ver el vídeo parece que han cambiado por completo los 3 botones de navegación y han sido sustituidos por un botón de rueda de retroiluminado. Además, incluye un protector de color rojo, la interfaz del OSD parece muy similar al anterior modelo, desaparecen por completo las interferencias en el DVR, ausencia total de latencia, Diversity de alta velocidad, actualización de firmware en aplicaciones iOS o Android. Lo que respecta a la compatibilidad, sabemos que este TrueDX tiene compatibilidad con todas las gafas Fairchild Dominator, excepto las Attitude versión 3, versión 4. Se ha pensado lanzar otro módulo compatible con esta serie de gafas. También sabemos que el control del VTX lo podrás controlar por Bluetooth, tiene Live Timer. También sabemos que tiene búsqueda rápida y tiene el Find Mode para encontrar tu quad. And from Furious FPV, we will go to iFlight. iFlight and its new FC, the Success F7 Twin G and Gyro Fusion. Y hablaremos ahora de iFlight y su nueva controladora F7 Twin G Gyro Fusion. Es la nueva controladora de vuelo de nueva generación. Esta FC está preparada para cualquier cosa, con 5 watts, 8 salidas de motor, black box de 32 megabytes y un potente procesador F7 para ejecutarlo todo. Con un diseño limpio e intuitivo, la Sussex F7 Twin G hace que la instalación sea muy sencilla, con un conector de 4 clavijas para tu VTX y un conector de 8 clavijas que permite una conexión simple de conectar y usar con su variador 4 en 1. Pero la verdadera magia reside en la configuración del Twin Gyro. Es perfecto para compilaciones como Macroplex, plataformas de filmación cinemática, corredores de clase X, que son un poco más difíciles de ajustar. Esta FC tiene un peso de 6,2 gramos. And from iFlight, we'll go to Happy Model. Happy Model and its Mobula 7 HD. De iFlight pasaremos a Happy Model y su mini drone Mobula 7 de alta definición. Ahora no paran de salir Tiny de grabación en alta definición. Albergan mucho la Turtle versión 2 y el hecho de salir, por ejemplo, la Turtle Split en versión micro han hecho que muchas empresas puedan crear Tiny de versión e incorporar este tipo de cámara. En este caso nos encontramos con el Tiny Mobula 7. Este Mobula incorpora la KDX Turtle versión 2 y también incluye la FC Crazy 10, una F4 Pro versión 2, compatible con de 1S a 3S. El marco es más resistente y admite LED y baterías más grandes. Soporta BLIS y Betaflight. Los motores sin escobillas son 1102 y son ligeros, pesan solo 2,7 gramos. El toldo fue rediseñado para ajustar la KDX Turtle versión 2 para el DVR 1080p adulto. VTX es conmutable con potencia entre 25 y 200 milivatios y listo para Smart Audio. Disponibles para las radios RCR Sky y Fly Sky. And from Mobula 7 we will go to another Tiny, the Transtech Attack. Y del Mobula 7 iremos a otro Tiny, el Transtech Attack, que a pesar de su tamaño pequeño de 66 milímetros, este Tiny está muy bien protegido. Está equipado con potentes motores sin escobillas y una versátil controladora de vuelo F4. Durante los choques, todas las partes electrónicas, incluida la cámara, están bien protegidas por la cubierta. En términos de color tienes 3 opciones, transparente, rojo o negro. El Transtech optó por la solución todo en uno de la KDX, la pequeña cámara Firefly KDX de 1200 TVL. Cuenta con el VTX incorporado. La lente de la cámara KDX es de 2,1 milímetros. And from Transtech we'll go to Eachine. Eachine has launched its Tyro 109. Y de Transtech Attack pasaremos a Eachine y su nuevo dron Tyro 109. El Tyro 109 es el predecesor del Tyro 99. Es una versión mejorada. Cabe decir que los motores de 2150 kV son reemplazados por los de 2400 kV, por lo tanto son más rápidos. En lugar de las hélices 50-38 se utilizan las hélices 50-40. El Tyro 99 venía con una cámara Eachine de
700 TVL y el Tyro 109 viene con una Cadidix Turbo EOS 2 con la mayor resolución, 1200 TVL. Es un dron de 210 milímetros y los variadores son 4 en 1, de 30 amperios, BLS y soporta D-Shot 600. Y la potencia de transmisión es conmutable y llega hasta los 600 milivatios. And from Iching we will go to Emax and its new motors. Y de Iching pasaremos a los nuevos motores de Emax. Emax se enorgullece de la salida de los nuevos motores sin escobillas Race Spec 1408, diseñado para ser un motor que cruza el umbral entre drones de tamaño micro y motores más grandes tipo 2200 SX. El 1408 ofrece un rendimiento increíble en relación con su tamaño. Esto permite a los micros una carga útil más pesada como las cámaras de alta definición. Con la capacidad de aceptar una amplia gama de hélices Avan, el micromotor de próxima generación está aquí. Puedes elegir los motores entre 2300 kV y 3600 kV. El número de celdas 5 y 6S y tienen un peso de 14 gramos. And from Emax, we will go to Luminaire and its Joshua Barlow motors. En este caso nos encontramos con los motores 2407 de Luminaire. Estos motores son diseñados con el rendimiento y la calidad de Luminaire con cierto estilo Barlow. El resultado es de un motor de primera plataforma con un rendimiento increíble que seguramente complacerá, diseñado para proporcionar la máxima potencia y empuje para un motor de tamaño 2407, a la vez que mantiene un diseño liviano para minimizar el peso. Estos motores utilizan un estator más potente en combinación con imanes N52SH curvados y un espacio de aire muy pequeño, lo que resulta en una potencia y un rendimiento increíbles, diseñado para proporcionar potencia de respuesta durante las carreras o freestyle, y tienen un peso de 35 gramos. And from Luminaire we will go to DYS y su nueva controladora de vuelo, la controladora DIS F4 Pro versión 2. La DIS F4 Pro versión 2, con alto rendimiento diseñado para aficionados del FPV, no solo combina la placa PDB con la controladora de vuelo, sino también las funciones integradas de OSD, medidor de corriente, voltímetro y BEC de alta potencia incorporadas. La controladora de vuelo DIS F4 Pro versión 2 puede cumplir con todas las funciones que necesita, incluyendo FPV Racer, vuelo acrobático y fotografía aérea. Sensor de corriente integrado para controlar el consumo de energía en tiempo real, soporta Smart Audio, viene con una bola de amortiguación de resistencia al calor para mejorar la estabilidad y el funcionamiento, entrada LiPo de 3 a 6S, PDB integrada, corriente de resistencia máxima de 160 amperios. Esta controladora tiene un peso neto de 10,5 gramos. And from DYS we will go to Cadidix. Básicamente lo que son los rumores de la salida de una nueva cámara en el mes de abril, la Cadidix Tarsier. Según la foto, podemos suponer que Tarsier se puede usar como una cámara FPV normal. Se desconoce el tamaño de la cámara y podrá grabar el vídeo en alta definición de 4K. El sensor de cámara es de 12 megapíxeles. Básicamente nos muestra una cámara FPV con un aspecto bastante clásico, pero vamos a ver si realmente esta cámara saldrá a la luz o no. Ya lo veremos. And from Cadidix we will go to Azure Pros y sus nuevas hélices, las hélices de Johnny FPV Freestyle. Con este diseño completamente nuevo, los accesorios Johnny FPV Freestyle te darán lo mejor en suavidad, aceleración y, como todos los accesorios de Azure Power, una durabilidad increíble. Establecido para ser el nuevo estándar de Freestyle, Azure 4838 con una sensación extremadamente ligera, un rendimiento suave para la mejor calidad de imagen posible. Johnny FPV rediseñó el perfil aerodinámico de las aspas para que tenga la curva de elevación más suave, para garantizar que las imágenes de aviones no tripulados estén lo más nítidas y libres de vibraciones posible. Compatible con Popo, colores disponibles naranja, verde brillante, verde azulado, gris hierro. Tienen un peso de 4,4 gramos. And from Azure Power we will go to HGLRC and its new stack. HGLRC ha sacado la FD 445 stack. Nos encontramos con
una Omnibus F4 versión 6 OSD, variadores 4 en 1 de 45 amperios, Belly 32 de 2 a 6S y básicamente la medida es de 20 x 20. El peso de la F4 es de 4,7 gramos y los variadores 4 en 1 de 45 amperios, un peso de 10,8 gramos. And from AG LRC we will go to Turnigy and its charger, the Turnigy Reactor. Y de HGLRC pasaremos a Turnigy y su nuevo cargador Turnigy Reactor. Básicamente la gama de cargadores Turnigy Reactor es conocida por su gran potencia y tamaño diminuto. En este caso nos encontramos con el Turnigy Reactor 120 Duo. Ahora incluye una fuente de alimentación de AC incorporada para complementar su entrada de DC y viene con dos salidas de 120 vatios. Este cargador puede proporcionar tasas de carga de hasta 12 amperios y manejar con precisión hasta 6S. Baterías LiPo, Light, Li-ion, Li-HB, NI-SD, NI-MH con precisión. Además, ahora cuenta con memoria de 10 parámetros de carga, comprobación de resistencia interna de la batería y opciones de corte de espuma, además de una toma de carga USB. Y de cargadores pasaremos a impresoras. En este caso nos encontramos con la Tevo Tornado para impresiones en 3D, una impresora a gran escala para creaciones de alta precisión, hecho de aluminio resistente, viene parcialmente ensamblado y se puede instalar fácilmente en su espacio de trabajo, oficina o hogar. La extrusora Titan de estilo Bowden presenta un diseño mejorado con calefacción, alta velocidad de desplazamiento. La cámara de impresión de AC de calentamiento rápido ayuda a crear una impresión más suave y estable. Use el panel de control LCD para ajustar la temperatura para que se ajuste a ABS, fibra de carbono, PETG, PLA, PVA, madera y filamentos flexibles. La impresora 3D Tevo Tornado son excelentes para repuestos RC, modelado de juguetes, diseño arquitectónico, educación y diseño de joyas. Y aquí terminamos, donadictos. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Canal de Noticias. Dadle un fuerte like. Si sois nuevos siempre os podéis suscribir. Cualquier cosa al respecto de las noticias me lo podéis mencionar debajo en la descripción y os contestaré a la medida que pueda. Así que nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao.